me conoce la mayoría de los que están acá. Y quería empezar interactuando con ustedes y preguntándoles cuántos de acá son miedosos, por ejemplo. ¿Cuántos tienen miedos? Ok. Y hoy les quiero hacer 3 preguntas que son en circunstancias que les pueden pasar, son como ISIS que les pueden pasar a ustedes que vienen con el miedo. Por ejemplo, en alguna circunstancia que se preguntan, ¿y si esto me supera? ¿O si le fallo a Dios? ¿O si no puedo con esto? Y esos ISIS que pasan en la vida de uno, que son preguntas que uno se hace, son preguntas que vienen a través del miedo y que el miedo planta en el corazón de cada uno. Y que yo, como chico que nació en la iglesia, que crecí en la iglesia, que no me aparté nunca, pasé esos ISIS que en algún punto llegaron a dominar mis pensamientos, empezaron a dominar mi corazón. Y te quería hablar de esos 3 miedos, y por eso es el título de esta prédica, 3 miedos que nos detienen. Bueno, primero que nada, quería arrancar explicando igual qué es el miedo, porque uno tiene la emoción del miedo desde que, no sé, yo de chiquito pensaba, el miedo me da miedo que abajo de mi cama haya un monstruo o tonterías así, pero te voy a explicar bien qué es el miedo. El miedo es una emoción que surge como respuesta ante una amenaza o peligro, y lo que genera en nosotros es la sensación de querer huir de esa situación. Cuando tenemos un miedo de, no sé, por ejemplo, tenemos una mala experiencia en el trabajo con nuestro jefe, y después como que nos da miedo ir a hablarle al jefe. O por ejemplo, no sé, ya medio metiéndolo en lo nuestro, en casa bíblica, que nos mandamos un moco, algo malo, y vamos a Andy y nos llama Andy y tenemos miedo de ir a Andy, ¿no? O que, ¿qué nos puede decir Andy? Es ese miedo y como que queremos evitar a toda costa huir de esa situación, ¿no? Tipo, cuando Andy ya te llama a la oficina, huir de esa situación, esconderse, ir abajo de la cama más o menos, para que no pase nada, ¿no? Es un ejemplo. Y eso es el miedo. Eso es lo que genera en uno el miedo y es esa emoción. Y hoy, como les comentaba, yo soy un chico muy miedoso. Por eso estoy tocando este tema, porque estos 3 miedos que te voy a hablar, yo los pasé y los superé. Y claro, estos miedos, como comenté, ya los pasé. Y nada, el primer miedo es el miedo a las pruebas. El miedo a ser probado por las cosas, por situaciones de la vida. Por ejemplo, hay una frase que me salteó mucho en Instagram, en TikTok, o que capaz hasta alguna prédica la llegué a escuchar, que es cuanto más te acercas a Dios, más probado sos. O más fuerte es la tentación, o etcétera. Frases así de ese estilo. Y es, o sea, es muy verdadera, porque cuanto más queremos avanzar en nuestra fe, cuanto más queremos crecer en crecimiento espiritual, de ir y buscar a Dios, de meternos en eso, va a haber más pruebas, va a haber más tentaciones, ¿no? Va a haber más procesos que pasemos cada uno que nos hagan en un punto decir, che, yo no quiero esto, porque al final, entre más crecimiento, más demanda te pide Dios también. Pero así como Dios te demanda más, el diablo también no quiere que vos te quedes en ese proceso, en ese crecimiento, ¿no? No quiere que vos crezcas más en lo espiritual. Y lo que genera en uno, lo que me generó a mí, fue, che, yo no, si meto más, si voy más a lo hondo del mar, no la voy a pasar mejor. No es como que la voy a pasar de camino de rosas, sino que es jodido. O sea, hay un sufrimiento. Hay algo que va a pasar que decís, che, no está bueno esto. Y ese miedo a mí me pasó, y hoy te quiero dejar que no te quedes cómodo, no te quedes en esa comodidad de decir, che, bueno, me quedo en lo mío, no me meto más, no entro más y me quedo en ese confort espiritual, en ese confort de no buscar más a Dios, sino que Dios quiere que busques más. Y en Juan 16:33, Jesús nos deja una advertencia, pero a la vez algo más fuerte, algo más lindo, que es una promesa. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo van a sufrir aflicciones, pero anímense que yo vencí al mundo. Acá en este versículo Jesús nos está diciendo, hey, no va a ser un camino de rosas, no la van a pasar lindo, van a sufrir aflicciones, va a haber pruebas, van a haber cosas que lo van a hacer sufrir, pero anímense, tengan esperanza, tengan fe, porque yo ya vencí a esas cosas, yo ya vencí al mundo, yo ya vencí
a los miedos que te impiden acercarte a mí, porque yo ya lo vencí. Vení a mí. Tenés fe de que yo estoy con vos. Y Isaías 41:10, que es el versículo central de esta prédica, Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de justicia. Y me quería quedar con la primera parte del versículo que dice: no temas porque yo estoy contigo. Creo que cuando vienen esas pruebas es como que decís: che, en esta estoy solo. O sea, en esta, ¿quién está? ¿Quién me apoya? O sea, es una prueba que capaz la está pasando vos en tu mente, vos y tu mente, vos y tus cosas en tu casa, y decís: che, ¿quién está conmigo? Y el Señor te promete en Isaías 41:10: no tengas miedo, yo estoy con vos. Yo estoy al lado tuyo, acompañándote, diciéndote: yo estoy con vos, no tengas miedo. Y creo que cuando aprendemos a descansar en las promesas de Dios, esos miedos se empiezan a ir, se empiezan a alejar. Y te quería invitar, te quería animar a que este miedo de las pruebas de Dios, de ser probado, no te dominen, no tengan un espacio grande en tu corazón, porque Dios te promete que está con vos. No estás solo en esa prueba, no estás solo en la prueba, en la aflicción que vaya a venir en tu vida, sino que Dios está con vos, Jesús está con vos, y animate, porque Jesús ya venció esa prueba, ya venció esa aflicción, ya venció a eso que estás batallando, ya venció a eso que te está costando dejar. Él ya lo venció. Solo es correr a sus brazos y estar con Él y entender y confiar que Él está con vos. El segundo miedo es el miedo a fallarle a Dios, que viene medio de la mano cuando yo ya dije: bueno, las pruebas las supero porque Dios está conmigo, pero a medida que más me meto en superar las pruebas, es como digo: ¿y qué pasa si la fallo? ¿Qué pasa si no soy capaz de superar la prueba que Dios me está poniendo, o mismo la tentación que estoy sufriendo? Y como dice el versículo Lucas 17:1, que me quedo con la parte de los tropiezos son inevitables, creo que uno piensa que cuando más se mete en la presencia del Señor o más están en camino, es como que obviamente va a llegar ese proceso de santificación, que nos vamos haciendo más santos, pero uno piensa que capaz se hace santo por completo y que no va a fallar. Piensa que, listo, ya voy a dejar de decir malas palabras, voy a dejar de tener pensamientos intrusivos malos, dejar de las cosas que mataban. Y no es así, porque Jesús nos dice: los tropiezos son inevitables. Obviamente, a medida que más crezcamos espiritualmente, menos vamos a tropezar, pero no significa que dejemos de hacerlo. Y cuando superamos este miedo, a las pruebas, es como el miedo a fallarle, entra como ese sentimiento de culpa, condenación, o decir: che, no quiero fallarle a Jesús, a la persona que dio su vida por mí. Y como que entramos en esa condenación de decir: no quiero esto, y como que nos alejamos. Decimos: no, Dios, no soy digno de acercarme a vos, porque te fallé, porque no fui capaz de aguantar esta prueba, esta tentación, y te fallé. Y el Señor, cuando yo pensaba en este miedo y se me venía a la cabeza, se me venía la imagen de un nene chiquito aprendiendo a caminar. Que cuando el nene está aprendiendo a caminar, el papá lo pone de pie y va caminando, y llega un momento que, o sea, como no sabe caminar, se cae. El nene es normal que se caiga. Pero lo que me llamaba la atención y lo que yo agarraba de este ejemplo es que cuando el nene se cae, no es como que dice: bueno, ya fue, sigo gateando, sino que llora a su papá. Y su papá no es como dice: bueno, no va a aprender más a caminar, sino que va y lo levanta con misericordia, lo levanta con amor, lo levanta diciéndole: bueno, vamos de nuevo, por más que sea chiquito y no entienda. Y con Dios es exactamente lo mismo. Cuando empezamos el camino de la fe, cuando empezamos a meternos más en profundidad, somos un bebé aprendiendo a caminar. Somos los llamados bebés espirituales, que vamos a ir madurando, obviamente. Y que cuando caigamos en ese camino de la fe, cuando fallemos, cuando haya un tropiezo, no ser un bebé que dice: bueno, me quedo gateando y me quedo en esa y me alejo y no me acerco, sino que llamar a Dios, clamar a Dios y decirle: Señor, levantame, y el Señor va y te va a levantar con su misericordia, se va a levantar con su amor. Y en Isaías 41:10 dice, me quedo con la parte de: no te desanimes porque yo soy tu Dios. El Señor te dice: no te desanimes en el tropiezo, no te desanimes en la caída, y entendé quién es tu Dios, quién es el que te va a levantar.
Porque obviamente con tus fuerzas muchas veces no te vas a poder levantar con tus fuerzas muchas veces. Pero entender quién es tu Dios, quién es el Dios en el que crees, para saber que te vas a levantar de ese fallo, de ese tropiezo. Porque el Señor te está invitando a no desanimarte y que Él está con vos. Ese versículo, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes. Él está con vos, en la caída Él está con vos, y cuando vayas corriendo, vayas feliz en la meta, Él también está con vos. Pero entender quién es el Dios que crees, el Dios que dio la vida de su Hijo por vos, que no te va a dejar solo, no te va a dejar tirado, no te va a dejar ahí diciendo, bueno, este no tiene remedio, sino que Dios no se cansa de buscarte, no se cansa de levantarte. Lo único que pide es que, como un nene chico, clames a Él, llores diciéndole, Señor, levántame de esta, ayúdame en esto, no puedo solo y solo con vos. Y te invito a que no te desanimes, que no te quedes en esa zona, bueno, ya está, si caí, Dios no me va a volver a levantar, sino que Dios quiere levantarte. Y bueno, como dice ahí, Dios no se sorprende por tus caídas, Él te levanta con misericordia. Dios no se va a sorprender cuando caigas. No le va a hacer como una papa caliente en las manos que dice, uy, ¿ahora qué hago con este chico? No, Dios ya sabía que ibas a caer. Pero Dios quiere que vos tengas ese primer paso de decir, Dios, vuelvo a vos. No me desanimo por esta caída, arranco de nuevo. Y Él va y te va a levantar con su misericordia, te va a levantar con su amor. El tercer miedo, y ya el último, es el miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser suficiente para Dios. Y ya acá poniéndome, bueno, todos me conocen, pero yo el año pasado arranqué en el liderazgo de adolescentes. Para los que no sabían, soy líder de adolescentes. Y la verdad que me agarró en un momento de mi vida en el que yo creía que para ser líder, para estar en el liderazgo, no era que tenías que ser perfecto, pero sí que tenías que tener cosas para manejar y ser buen líder. Y yo la verdad que no les voy a mentir, no voy a decir mentiras, no era un ejemplo de líder. No, de la Biblia me sabía la historia de Sansón, que me la leía mi mamá antes de irme a dormir, y la de José, porque era mi favorita, porque mi segundo nombre es José. Ya digo que mi segundo nombre es José. O sea, era por esas dos cosas. Sabía lo mínimo y lo básico. Y mi carácter no era el bueno, era alguien impulsivo, reactivo, que era impaciente. Tenía millones de cosas que vos decís, este tipo es de todo menos líder. Pero bueno, yo era líder. Arranqué en el liderazgo. Y la verdad que ese pensamiento de, che, no soy lo suficientemente capaz para estar en este lugar. Y capaz a algunos de ustedes les pasa, que capaz no están en un ministerio, pero dicen, che, yo me siento preparado, por ejemplo, y Dios no me está poniendo en un ministerio. Dios no me está dando un nombre, un título, pero Dios no me está poniendo en un ministerio. ¿Qué? No soy suficiente para Él. Tengo miedo de no ser suficiente, porque no me estoy preparando lo suficiente. Entran esos miedos, o capaz, como a mí me pasó, estar en un servicio y sentir que no sos lo suficientemente capaz de lograrlo y dar tu mejor nivel o lo mejor que puedes dar, ¿no? Y en este sentido, cuando me agarró como este miedo, era como, che, no soy capaz de ser líder. Y bueno, entré a Casa Bíblica y puedo decir que estoy mejor. Ahora creo que, no sé si me pueden llamar líder, pero estoy mejor que el año pasado. Y hay una frase que otra vez medio que me salía en TikToks o Instagram, y es que esa de, Dios no, ¿cómo es? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Algo así es la frase. Tiene como distintas versiones, ¿viste? NBI, NTV. Tiene distintas versiones la frase esa. Pero es verdad. Y yo soy ejemplo de eso. Y ese miedo, la verdad que puedo decir felizmente que lo superé, que me siento suficientemente capaz en el lugar donde estoy, y entiendo que Dios está en un proceso, como hablaba Luli, somos una obra en construcción. Y Isaías 41:9 dice, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Y en el lugar donde estés ahora, ya sea en un ministerio, ya sea que no estás en un ministerio, pero estás sirviendo en la iglesia, o ya sea que estás como ahí, en el punto medio, que no servís, no estás en nada, venís a la iglesia, asistís. Entender que Dios ya te eligió. Dios ya te dio algo en vos, ya puso algo en vos, y no lo hizo desde que empezaste a asistir a la iglesia, no lo hizo desde que vos empezaste a venir a la iglesia, ya lo hizo desde antes. Él te tomó desde lugares remotos,
Él te tomó desde los confines de la tierra, de lugares que ni te imaginás. Desde antes del vientre de tu madre te formó y ya te dio un propósito. Y que cuando llegue ese momento de que Dios te ponga en un lugar, cuando Dios te ponga en ese lugar, no tengas miedo a ser insuficiente, porque otra vez en su promesa te dice, te he escogido y no te rechacé. No pienses que en el lugar donde estás, Dios no te eligió que estés ahí, y no pienses que Dios te va a rechazar de ese lugar. Dios te puso ahí porque tenés un propósito enorme en el lugar donde estás, ya sea que tengas un ministerio o ya sea que no. En el lugar donde estás, Dios te eligió y no te va a rechazar, no te va a sacar. Pero tenés que descansar en sus promesas y decir, che, el Señor no me rechaza, Él me eligió. Y también volviendo a Isaías 41:10, no tengo miedo, Él está conmigo. Él no me desanimo porque Él es mi Dios, Él es lo más enorme que me puede pasar en la vida. Y descansar en sus promesas y que Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, Él en cada paso que des en tu vida, si vos lo haces de su mano, Él te va a ayudar y no te va a rechazar. Él te eligió, no te va a rechazar. Como dice ahí, Dios no te llama por tu capacidad, Él ya te eligió. O sea, no es por tu capacidad como te ves ahí, porque yo en ese momento, en el año pasado, me veía como un, no sé, o sea, un porotito chiquito, y yo sé que Dios me veía como un diamante en bruto ya. Dios ya me veía con la obra terminada, Él ya te ve con la obra terminada, por más que vos no te veas. Pero Él ve tu capacidad, Él ve hasta dónde vas a llegar. Solo tenés que confiar en Él y en sus promesas. Y lo que te quería dejar, ¿hay uno más? Sí. Aferrate a Dios más que a tus dudas, porque si Él te llamó, Él te va a respaldar. Si Él te eligió, Él va a estar con vos, Él va a estar de tu mano. Solo que tenés que ir y entender quién es tu Dios y no soltarle la mano. Por eso te tenés que aferrar a Dios y no a tus miedos, no a lo que tu cabeza, esos pensamientos que vienen como moscas que suman en tu cabeza y uno dice, bueno, esto lo tomo. No, toma lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te fortaleceré. Te dice que te eligió desde los confines de la tierra, desde antes del vientre de tu madre, ella te tenía planeado. Descansá en las promesas de Dios y no en las moscas que hay en tu cabeza que te hacen pensar cosas que no son. Así que nada, te quería invitar a que descanses en las promesas de Dios, descanses en lo que Dios dice de vos, en lo que Dios dice de lo que tiene preparado para tu vida. Así que para cerrar, quería terminar con una oración, así que los invito a cerrar sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias y papá, te pido que si alguno de estos tres miedos, alguna de las personas que están acá se identificó con alguno, te pido, Señor, que puedan descansar en vos, ir a tus brazos, Señor, y entender quién sos vos, qué grande que sos y cuán hermosa fue la obra que hiciste por cada uno de nosotros. Poder entender, Señor, que no hay miedo que venga porque vos vas a estar con nosotros, que aunque fallemos, Señor, no nos desanimamos, sino que volvemos a vos, clamamos a vos desesperados y vos nos levantás con misericordia, que cuando vengan esos pensamientos de no ser suficiente para el lugar en el que estamos rindiendo, Señor, entender que vos nos pusiste ahí porque no ves la capacidad, sino que vos ya nos elegiste y nos vas a hacer en un proceso mejores, papá. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.